Hermanos, qué agradable poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero inmediatamente invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Es un texto bastante conocido, bastante referido en muchas enseñanzas. Esta mañana el hermano Hernando hablaba acerca de la salvación y los efectos en una vida nueva para aquel que la recibe. Hoy quisiera tocar o ampliar más bien un poco más acerca de eso. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre de los cielos, bendito Dios eterno, tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu, da vida al pecador, trayéndolo al reino de los cielos, pero también da ánimo, aliento, sabiduría al creyente. Por eso en este día te pedimos que sea ese el propósito, y que en cada quien que la reciba se cumpla. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía hace un minuto, quiero hablarles un poco acerca de, o complementar un poco acerca de lo que hablaba el hermano Hernando en relación a la salvación, a los efectos de la salvación, a las implicaciones de la salvación. Si pudiéramos, o si quisiéramos más bien, dividir la historia de la redención, pudiéramos hacerlo considerando tres etapas. Una en el eterno pasado, o en la eternidad pasada, en donde se concibió. La Escritura nos dice que antes de la fundación del mundo, el Padre determinó bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo que aquí refiere es precisamente a que Dios determinó escoger un pueblo para otorgarle la salvación en medio de una condición humana pecaminosa, en donde todos merecen el juicio eterno, la condenación eterna. Él determina enviar a su Hijo Jesucristo, y Él, su Hijo, voluntariamente así acepta venir a morir por un pueblo, para que hoy disfrutemos de tal cosa. Hay otra etapa que es la eternidad futura, de la cual también está documentada en la Biblia. Nos habla la Biblia y nos dice que será gloriosa, será maravillosa, desprovista de dolor, desprovista de necesidades de tipo material, en donde la referencia que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es que esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto lleno de vergüenzas será vestido de manera honrosa, y disfrutaremos de la comunión perfecta e íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero también hay otra etapa que es nuestro presente, entre la eternidad pasada, la salvación en la eternidad pasada, y la salvación
o la redención futura de nuestro cuerpo, de nuestra vida, hay un presente. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. Y este texto que hoy leíamos, que estamos leyendo acá, hace una ilustración perfecta de nuestro presente. De nuestro presente. Si pudiéramos llamar la redención pasada, la llamaríamos de una salvación segura, donde se gestó y se decidió por fuera, o incluso donde todavía ningún hombre, ningún ser humano pudiera estar allí o intervenir, cambiar el consejo de Dios, por lo cual es segura, porque no depende de los hombres. Nuestra salvación futura podemos decir que es gloriosa, pero nuestro presente pudiéramos llamarlo un presente formativo, santificador, porque eso es lo que nos dice aquí el divino escritor. Nos está diciendo que tenemos y utiliza una ilustración, una metáfora maravillosa, diciendo que es una carrera que tenemos por delante para correr. Y es una metáfora porque nos muestra algunos elementos, algunos detalles que tienen ese presente nuestro. Y lo primero que nos dice y lo primero que vemos aquí es que la carrera hace parte del propósito divino. Lo primero que podemos evidenciar es que todo aquello que en algún momento se nos dijo de que el sufrimiento no hacía parte de la vida y que era algo que debíamos eliminar o debíamos rehuir o debíamos incluso cambiar nuestro lenguaje para que no viniera a nosotros, es completamente falso, porque lo que nos dice la Escritura es que el sufrimiento, y no solamente en este texto, sino en muchos textos de la Escritura, nos dice que el sufrimiento, la tribulación, la adversidad es un elemento necesario en la vida del cristiano, en la vida del creyente, porque tiene un elemento formativo, santificador. Y nos dice aquí también la Escritura, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, diciéndole Pablo a uno de sus discípulos, a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Y aquí la palabra batalla es la misma palabra carrera, se tradujo aquí como batalla, la que en Hebreos 12:1 se tradujo como carrera, lo cual tiene la misma implicación. Una carrera tiene dificultad, tiene sufrimiento, tiene algo de renunciación a cierto tipo de cosas que pudieran ser satisfactorias temporalmente en la persona que corre, pero que al eliminarlas o al tenerlas más bien me impiden correrla. Y es lo que también dice Pablo cuando dice que aquel que corre no corre a la aventura, sino que se esfuerza, elimina todo aquello que le pueda coactar, que le pueda limitar en su carrera. También nos dice la Escritura, o más bien la gente en sus argumentos, o el mundo en sus argumentos, también plantea que el hombre tiene la capacidad de direccionar su vida y de influenciar en su vida e incluso en su salvación. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que hay una eterna dependencia, una eterna necesidad del hombre con respecto de Dios para todas las cosas. Y eso no quiere decir que no haya responsabilidad en el hombre, la hay. Nosotros asumimos la responsabilidad de rechazar a Dios, de rechazar el Evangelio, de rechazar a Cristo.
de no tener en cuenta a Dios. Mas sin embargo la salvación es de Dios, mas sin embargo la bendición proviene de Dios, y solo con Él y solo de Él proviene todo recurso que nosotros tenemos. El mundo venía en una carrera frenética, pensando que todo lo tenía bajo control, pero una pequeña bacteria o virus detuvo esa carrera, haciéndonos entender quién es el que tiene el control de todas las cosas y cuán limitados somos los seres humanos. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y quiero hacer énfasis ahí, porque separados de él nada podemos hacer. Así es nuestra dependencia de Dios. Entonces, quiero recordarles que la palabra carrera, que es una palabra, se tradujo de una palabra griega, que es la palabra agón, que significa batalla, conflicto, oposición, pelea. Esta palabra también nos influye en nuestro lenguaje castellano, porque también de allí se deriva nuestra palabra española, agonía, dándonos una idea de lo que significa la carrera del cristiano. Una permanente agonía, unas situaciones complejas, pero con la esperanza puesta en Cristo Jesús, entendiendo que Él nos da la fuerza para sobreponernos a toda dificultad. Entonces, la carrera hace parte del propósito divino. No podemos ufanarnos de que no hay dificultades en nuestras vidas. No podemos decir que la vida cristiana es restringir o eliminar cualquier dificultad, porque estaríamos diciendo algo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero otra cosa que vemos aquí en el texto es que la carrera ha sido corrida por una larga lista de testigos. Ahí nos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Si se dan cuenta ustedes, en el capítulo anterior, en Hebreos 11, que también es un texto bastante conocido, algunos lo llaman los héroes de la fe, pero para mi entender no es correcto, porque aquí el único héroe de la fe se llama Jesucristo. Por eso en el versículo 2 de Hebreos 12 hace énfasis en eso, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué podemos ver aquí en el capítulo 11? Podemos ver dos cosas: que Dios es el que da la fe. Ese es el énfasis del capítulo 11, la fe, pero Dios como dador de la fe. Y otro punto, la manera como obró en estos hombres la fe. Por lo tanto, hace parte de una lista de testigos de la fe. Y cuando nos dice este texto que tenemos en derredor una larga lista de testigos, no significa que ellos están viéndonos a nosotros, sino más bien que ellos están testificando lo que es la fe, que ellos caminaron, corrieron la misma carrera de la fe. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, el problema, la dificultad, la adversidad que estamos viviendo en este momento no es nuestra, no es exclusiva de nosotros. Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad que dimensionamos dependiendo de
del tiempo o del tamaño. Decimos muchas veces, es que ¿quién sufre como yo? ¿Quién ha tenido este problema como el que tengo yo? ¿Cierto? Es que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero lo que nos dice aquí es que tenemos en derredor una larga lista de personas que testificaron. Y si ustedes ven, y si leemos allí el capítulo 11, vemos que estos hombres dieron la buena batalla, es decir, corrieron la carrera de la fe. Y en los últimos versículos del 11 dice que algunos incluso dieron sus vidas, fueron vituperados, recibieron azotes, fueron aserrados, apedreados, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido materialmente, si lo vemos desde la perspectiva material, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos son un referente para nuestro perfeccionamiento. Y por eso son testigos, por eso testifican. Entonces la carrera no es exclusiva, ni suya, ni mía, ni de este tiempo, ni de esta generación, sino que ya ha sido corrida por hombres y mujeres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón. Esa es la larga lista. Y cada vez que nosotros vamos a la Escritura, el Señor testifica por medio de ellos acerca de la carrera que nosotros debemos correr. Entonces, esta gran nube de testigos a los que se refiere el pasaje es esa larga lista de nombres de la galería de la fe mencionados en el capítulo 11, pero también pudiéramos hablar de las historias, aunque no tienen un carácter canónico, por así decirlo, bíblico, pero sí hay muchas historias que conocemos, incluso en la iglesia, en esta iglesia local. Muchas veces aquí en los aniversarios nos cuentan las historias de aquellos que pusieron la primera piedra para fundar lo que es el templo, los sufrimientos de la persecución que ellos sufrieron, el trabajo de amor que hicieron, llevando el evangelio a muchas veredas, a muchos lugares del departamento. Ellos también testifican acerca de lo que Dios puede hacer por medio de la fe en la vida de los hombres. Entonces, queridos hermanos, la palabra testigo, otra cosa que quisiera referir acá, la palabra testigo en el griego es la palabra martus o martureos, y de esta voz proviene la voz castellana, o de esta palabra proviene la voz castellana mártir, porque cuando el Señor Jesús dice en Hechos 1:8, algunos lo ven esto como algo preponderante y como algo de mucho caché, ¿no? Cuando en Hechos 1:8 dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, la misma palabra que está utilizando Hebreos 12:1, martus, me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que está diciendo, lo que significa es que me seréis testigos incluso con sus vidas, incluso dando sus vidas en medio de su testificar acerca del evangelio. ¿Acaso no fue eso el destino de ellos? 11 de los 12 apóstoles murieron de maneras trágicas, alanceados, crucificados,
El gran apóstol Pablo fue decapitado, Pablo fue crucificado boca abajo o cabeza abajo. Hombres que entregaron sus vidas por una verdad, la verdad del Evangelio. Entonces, tiene una implicación de dolor el ser testigos de Cristo, el ser testigos del Evangelio. Pero también nos dice el texto que la carrera exige despojarnos de todo peso. Y esa palabra significa además estorbo. Significa quitar todo aquello que nos impide nuestro caminar, que nos impide el libre andar. Hay cosas que seguimos llevando paralelamente con nuestro andar en Cristo, elementos, formas de pensar de nuestra vieja manera de vivir que queremos combinar con nuestro andar en Cristo, y se convierten ¿en qué? En dificultades. Pero tomemos el ejemplo de los atletas, de los deportistas. Los deportistas utilizan la indumentaria adecuada para su actividad deportiva, y el creyente no puede ser diferente. Yo recuerdo hace muchos años practiqué natación de manera recreativa, más bien, no competitiva, pero algunos compañeros de entrenamiento, que algunos eran campeones nacionales, subcampeones, campeones departamentales, ellos me contaban que cuando iban a una competencia de alto rendimiento se rasuraban toda la vellosidad de su cuerpo, el pecho, las piernas, las axilas, todo, porque ellos decían que eso podía aumentar su rendimiento, su velocidad en el agua, porque eliminaba el rozamiento, la fricción del cuerpo con el agua. Pues a mí en ese momento me parecía como algo descabellado, ¿no? Exagerado, pero porque ellos decían que a veces se definía no por segundos ni por centésimas de segundo, sino incluso por milésimas de segundo una carrera. Incluso después veía yo que se desarrollaron una serie de indumentarias, de trajes de baño de alta tecnología, que no eran pesados, eran muy livianos, inclusive aun cuando estuvieran mojados. Entonces, esta idea de eliminar todo aquello que nos genere peso en nuestro andar por la vida, por el andar cristiano, la carrera que debemos andar, es lo que tenemos que desechar, es lo que nos está diciendo acá. Nos dice la palabra de Dios, dice en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas cosas que lo que hacen es precisamente anclarnos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vieja manera de actuar, a nuestra vieja manera de pensar, y que nos limita en ese proceso de crecimiento espiritual. También el Señor Jesús en Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así que, hermanos, la Escritura nos exhorta permanentemente de despojarnos de todo peso, pero también nos dice aquí el texto que la carrera exige despojarnos del pecado que nos asedia. Y si bien es cierto, cuando nos está hablando de despojarnos de todo peso, tiene que ver más con aquello que tenemos internamente. Cuando nos habla aquí de despojarnos del pecado que nos asedia, y la palabra asedia significa que nos cerca, que nos rodea, está hablando de algo que está fuera de nosotros. Y nosotros sabemos que, si bien es cierto, en nuestra carne aún queda un residuo de pecado, en el exterior Satanás y el mundo está
obrando permanentemente para seducirnos al pecado. La Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo cual, ese sentido que nos da aquí, el pecado que nos asedia, es más o menos la idea de alguien que está siendo rodeado por una bestia del campo, esperando el momento para devorarse, para dañarlo. Entonces aquí nos dice que debemos despojarnos de ese pecado que nos asedia, y que la Biblia nos dice que nos enseña más bien que los cristianos no es que no pequen, claro que pecan. Lo que pasa es que ese pecado ya no es razón, no es causa de condenación. Eso lo dice Romanos 8:1, perdón, cuando le dice que todo aquel que está en Cristo Jesús no tiene condenación. Entonces podríamos decir, bueno, entonces el cristiano puede pecar porque nada les pasa. Si nosotros leemos Hebreos 12 más adelante en el versículo 5, el Señor complementa con la cara 2 de la moneda y nos dice que no debemos menospreciar la exhortación, que no debemos menospreciar la enseñanza, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, por lo cual el cristiano que se relaja, el verdadero creyente que no guarda, no se ocupa de su salvación, como dice Pablo, y a eso se refiere, a cuidar su conducta, a cuidar su vida de testimonio, pues entra en un proceso de disciplina, del cual, o como resultado de ello, tiene el propósito de que volvamos a Cristo, de que volvamos en arrepentimiento, de que nuestra vida sea corregida. Dice Hebreos, voy a leer el texto del cual estoy hablando, Hebreos 12, versículos del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Él. Así que sintámonos bendecidos y amados por el Señor cuando Él nos disciplina, porque solo a los que Él toma por hijos asume también la responsabilidad, por así decirlo de alguna manera, de formarlos, de educarlos. Otra cosa que nos dice el texto, y es que la carrera requiere paciencia. Dice aquí que debemos correr con paciencia, y la paciencia ahí, esa palabra significa persistencia, significa también resistir las dificultades, resistir las pruebas, resistir las situaciones difíciles inherentes a la carrera. Entonces, no es una constancia pasiva, no es una perseverancia simplemente por inercia, es entender el propósito que tiene la dificultad y la prueba en nuestras vidas. Es entender que Dios nos da fuerzas, que Él nos revitaliza todos los días cuando vamos en oración a su palabra, y nos da consuelo y nos da aliento en medio de la adversidad. Esta capacidad de persistencia es algo inherente en el cristiano, no es algo simplemente que uno adquiere porque sí, o que viene por mi genética, sino que algo que produce el mismo Dios. Dios capacita al cristiano para que persevere en el camino angosto, enfrentando adversidades, para que permanentemente haya una dependencia de Dios
y para que permanentemente descansemos en Dios. Por eso Pablo le dice a su amado hijo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo tuvo dificultades, claro, y la refiere en una de sus cartas, o en varias de sus cartas. Perseguido por los de su pueblo, perseguido por los gentiles, por las autoridades, por los falsos cristianos, naufragios, hambres, frío. Pero con todo esto dice aquí que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, el agón, la batalla, la dificultad, y aún ha guardado la fe. Y también nos dice la Escritura que el cristiano por naturaleza persevera. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la condición suya y mía, hermano. Si Dios nos ha dado vida espiritual, junto con ello nos ha dado también la perseverancia, la paciencia con la cual debemos correr la carrera. Así que, hermanos, tenemos una carrera por delante que es inapelable, por así decirlo. No podemos evitarla, pero junto con ella el Señor nos ha dado las fuerzas para que la corramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre de los cielos, por habernos permitido venir a tu palabra, Señor, y sentir el aliento que das a nuestras almas en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, y saber que no estamos solos, que otros la han corrido, Señor, y que has provisto un libro que nos habla de esas vidas que hoy tienen un final glorioso, del cual también nosotros vamos a participar. Te pido que nos ayudes, que nos permitas todos los días levantarnos con esa convicción, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, seguir el objetivo al cual hemos sido llamados, bendito Dios. Por eso oramos por la iglesia, para que cada día, Señor, tú sigas preservándola, edificándola y guardándola. Te damos a ti la alabanza y la gloria. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.